Iniciaremos entonces el tema de la condición femenina dentro de la Biblia. Van a ver por qué es tan importante. Y del tema anterior, que estuvimos viendo lo de Absalón, yo les pedí que terminaran de leer los otros capítulos, que quedarían dos pendientes, que ya tienen más que ver con otro aspecto, no directamente con el tema de tan obvio de violencia intrafamiliar como la que se ha dado entre Absalón, entre Tamar, Dina, todos ellos, bueno, los hijos de David, porque ya el de Absalón ya es un problema de violencia intrafamiliar, pero muy especial, muy específico, que no podemos clasificarlo dentro de familia porque fue más político que familiar, que se haya dado de familia por la ambición del trono de parte de Absalón, que tuvo, y la búsqueda del lugar de Joab, ¿no? De quedarse con el trono. O del lugar de responsabilidad más bien, no del trono, del lugar de responsabilidad que quería tomar Absalón en lugar de su padre. Y bueno, entonces ya no se configura tanto dentro de la parte de familia. Por eso, nada más es para que ustedes tengan el conocimiento de ese triste caso familiar de David. Lo que sí tenemos que ver es este tema que tiene, yo lo considero, esto que vamos a ver hoy, como un complemento del tema de machismo y matriarcado, ¿sí? Claro que en el machismo matriarcado se ve más del lado de disfuncionalidad, porque también es una cuestión de disfuncionalidad del matriarcado, de la matriarca, o sea, de la dominación de la mujer, en el caso del origen del machismo, como se vio con Pati, el módulo que dio ella. Pero nosotros tenemos que ver también la contraparte, y la contraparte es la consideración de la mujer, pero desde la perspectiva de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios con respecto a la mujer? Bien. Y esto va a traer un gran equilibrio en el criterio que se desarrolló en el caso del machismo y del matriarcado con porque del machismo se habló bastante como consecuencia de un matriarcado, ¿bien? Y ahí quedó claro. Pero, ¿cuál es la situación del varón que no es criado por una matriarca, sino por una mujer de Dios? ¿Sí? Y ese tipo de mujer que no ejerce un matriarcado desvirtuado, impositivo, dominante, que da luz después a los machos masculinos, no es redundancia, sino el varón a nivel animal, así podríamos decirlo por su conducta, sino la mujer desde la perspectiva de Dios que siempre ha tenido él. Porque tristemente en las sociedades y de varias culturas, no nada más de la cultura judeocristiana o judaica, yo diría más judaica, con mayor exactitud, la de las culturas orientales, eh, otras como por ejemplo las culturas islámicas, etcétera, que tienen un concepto de la mujer totalmente fuera de lo que vamos a considerar. Y vamos a ver si es así. Que eso es finalmente lo que Dios considera. Y como vamos o debamos descubrir también en la escritura cuál es la postura de la mujer. Porque no dice tanto como debiera decir, a mi juicio, pero lo que dice es contundente, trascendente y lo suficiente de lo que la mujer
debe considerarse delante de Dios. Y leyendo el texto de sus manuales, eh, que casi voy a hacer una consideración textual, literaria de lo que está escrito, porque no hay mucho que abundar más que en algunas cosas que me voy a detener, pero es bastante claro. Dice así: las tradiciones, los prejuicios, la cultura, el celo denominacional y costumbres son elementos que han predispuesto la posición de la mujer en la iglesia. Y esto es una verdad que no se puede negar, que no llega a ser el grado de machismo, pero sí la línea muy sutil que hay en la frontera entre el machismo y la supremacía del hombre en algunas iglesias, no en la iglesia, en alguna iglesia local, no en el cuerpo de Cristo, porque vamos a ver que no está así en la Biblia, eh, como que absorbe o se contamina con una postura machista, aunque no sea tan evidente, pero por ciertas situaciones sí notamos que hay una cierta contaminación, ¿sí? Y esto es por la ignorancia o por prejuicios, como lo acabamos de mencionar, tradiciones, prejuicios, eh, que ha hecho que se traigan posturas equivocadas y dogmáticas, trayendo posturas falsas doctrinales. Y esto trae opresión, causando lastimaduras en la mujer, a la mujer en la iglesia. ¿Sí? Y quiero que notemos, no vamos a hablar de la circunstancia de la mujer en el sistema del mundo, en la sociedad contemporánea, porque hay muchísimo y vemos las consecuencias tan tremendas que está viendo, ¿no? Y algo que vemos en el sistema del mundo, en las sociedades, donde está en total y absoluta libertad las actitudes machistas, como tristemente terminan en cuestiones trágicas, muy trágicas, que salen en los noticieros, salen en los diarios, en todos lados salen. Y ustedes saben a qué me refiero, de terminar trágicamente en la vida de muchas mujeres. Pero no nos vamos a referir a esa perspectiva social. ¿Por qué? Porque pertenece eso al sistema del mundo y tiene solución. ¿Y cuál es la solución? El que se conviertan a Cristo, tanto el hombre como la mujer, es la solución. Pero el desarraigarse, el salirse de una conducta involuntaria, de una fina conducta machista, eso sí es lo complicado, que actualmente puede estar presente en la actividad social de la iglesia, de convivencia, de hermandad, y que a lo mejor ni la gente que está ahí se da cuenta que está teniendo una hay una condición de machismo que no se alcanza a definir, pero que existe. Y como no se define, no se da cuenta, lo deja pasar. ¿Y qué va a ocurrir? Que posteriormente va a traer ciertas consecuencias. Definitivamente las va a traer. ¿Bien? Eso es lo que precisamente sí queremos tratar. ¿Cuál es justamente como está el título de este subtema? La condición femenina dentro de la Biblia. Y aquí ustedes pueden ver un listado de todo lo que predomina o puede estar presente, uno, dos o todos estos elementos dentro de la vida de iglesia. Dice, la mujer no debe estar en el liderazgo. O sea, a ver, ustedes pueden irme diciendo, no estoy hablando de la iglesia o de la parte del cuerpo de Cristo donde nos congregamos, no se sienta nadie agredido, ni ofendido, ni señalado. Simplemente en el contexto general de lo que sabemos que hay, ¿sí? Así en una perspectiva general para
para ser imparciales, porque eso es lo que vamos a, el criterio y la óptica que vamos a adoptar para tratar el tema, ¿sí? La imparcialidad, pero sí también la sinceridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí la mujer, que está abreviado la M, la mujer, no debe estar en el liderazgo. ¿Creen que esto se da en algunos lugares? Sí, pero yo considero que esto sí. Dice, la mujer no debe enseñar. Tal vez sí o tal vez no, pero yo me he topado en lugares donde, donde sí existe esto. ¿Mm? Pero ahí es donde entra. Ah, sí, bueno, pero ¿qué clase de enseñanza? ¿Qué clase de enseñanza? Ahí es donde vamos a ir viendo todos esos detalles. ¿Mm? La mujer no debe enseñar en su hogar. Esto es increíble, pero aunque no se diga, pero sí sucede, ¿no? La mujer no tiene cualidades de liderazgo. La mujer es fácil de ser engañada. La mujer no es feliz si no es esposa y madre. La mujer debe someterse en todo, ¿eh? En todo a su esposo. Y veremos qué es ese todo. Y la mujer no puede trabajar y ganar salario fuera de la casa. Todos estos criterios que hay o posturas pueden ser sutiles, unos muy evidentes y otros casi no se notan, pero de repente puede haber cierta resistencia, sobre todo en la dinámica íntima de las familias, tanto que ni se habla ni se trata en la casa, en la iglesia, o sea, de que no se va a pedir consejo, no se va a hablar con una autoridad pastoral o de consejería matrimonial o de mujer, etcétera. ¿Por qué? Porque se llega a acostumbrar tanto, pero por no conocer lo que dice la escritura. ¿Mm? Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, la mitad de la fuerza evangelizadora se deja a la mitad si no se le considera a la mujer, ¿sí? Si en África se incorporara a la mujer a la producción agrícola, fíjense, este ejemplo que les voy a leer, si se incorporara a la mujer a la producción agrícola, porque África es un país eminentemente en su economía basado en la producción de la agricultura y de la ganadería. No aporta mucho en la tecnología al continente africano, no aporta, no aporta, porque que sepamos que hay un país donde se desarrolle la tecnología de la informática, no, o donde se desarrolle la fabricación de automotores o cosas así, pero en lo que es la agricultura y la ganadería, sí. De hecho, si alguna vez se dijo que Argentina era el granero del mundo, el continente africano es toda la productora en el mundo de esta fuerza, de la alimentación humana, ¿no? La agricultura y la ganadería. A eso se dedica fundamentalmente. El mundo depende mucho del continente africano. Pero ven el dato que hay a continuación, dice, si se incorporara la mujer, ¿por qué? Porque la hacen los varones, se aumentaría el poder económico hasta en un 90%. O sea, la producción se incrementaría hasta un 90%. ¿Pero por qué se da este fenómeno? Precisamente porque el pensamiento de estas naciones, naciones emergentes, como les llaman, o de tercer mundo, no consideran que la mujer deba participar en una actividad que finalmente sacaría adelante a estas naciones. Ya, esto ya nos hace pensar bastante. Bueno, ¿y por qué no las incorporan? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir. Y que esto puede ocurrir a nivel proporcional dentro de la familia de iglesia cristiana, sí. Y sí puede ser, ¿eh? Sí puede ser. En el Génesis dice, en la creación se toca el género desde el punto de vista bivalente y simultáneo, que esto no lo alcanzamos a comprender en su totalidad y en su profundidad, porque dice acá,
porque para el Señor los dos están en uno. Adán son los dos al mismo tiempo. O sea, el Señor hasta el día de hoy no ve a los dos géneros separados. Ve un género, en el caso de los solteros, ve a un género que necesita y requiere de complementarse con el otro género para que sean completamente uno, aunque ya hay uno. Es la manera de pensar del Señor, ¿sí? Dice, sí, sí, y es más, si un soltero o una soltera le preguntara al Señor, Señor, yo estoy solo, estoy sola, el Señor le diría, no, 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 a ver, ¿en qué sentido lo dices? En el espiritual no estás sola o solo, porque tú y yo somos uno con el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Ahí ya se corta, ya se borra ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ahí el creyente o la creyente ya son uno con Cristo y es el postrer Adán con su futura esposa. Y el Señor, ¿cómo ve a ese tipo de relación íntima, espiritual, entre el creyente, sea hombre o mujer, con el Señor Jesucristo, como uno, porque ese es el resultado de la oración que hizo el Señor Jesucristo en Juan 17. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso el Señor diría, no, no es así. Que esa forma de pensamiento y visión espiritual que tiene el Señor muchas veces no se toma en cuenta en la vida congregacional, ni en el liderazgo, ni en los congregantes, de que cuando ven a un varón soltero o a una mujer soltera, la ven como sola, e incompleto, incompleta. Bueno, socialmente hablando, en cuestión de la dinámica de una futura familia, allí sí, pero están poniendo los ojos en la circunstancia temporal nada más. Temporal me refiero a la vida sobre esta tierra, pero no es tan limitada o no deba ser tan limitada, porque entonces estaríamos teniendo el criterio que maneja ahí en los países como en el continente africano. Es lo mismo, ¿me explicó? Porque no están viendo el potencial espiritual que tiene la mujer delante del Señor y que el Señor la ve, que es una con Cristo y que son el postrer Adán y su postrer Eva con toda el potencial y la plenitud como han sido creados. O el Señor ve a un varón soltero igual, de la misma manera. Pero díganme si no es así. ¿Cuál es la tendencia de las congregaciones? Que primeramente se pone la óptica sobre el varón. Así, pero inconscientemente, a lo mejor por costumbre, como lo dijimos, por costumbre, por tradición o por ignorancia. La tendencia innata es, vamos primeramente a ver, ¿sí? ¿Y cuál es la ubicación de la mujer en la congregación? Que se le pide la ayuda para hacer tareas domésticas dentro de la casa de Dios. Y espero no aquí tocar la campana de independencia y a lo mejor este videíto podría causar bastantes polémicas, pero es la verdad. ¿Sí o no? Díganme, necesitan ustedes apoyarme y ayudarme porque me van a quemar en leña verde. Hoy, en cuanto me vean, me van Sí, a sí, quemar es en leña cierto. verde. Sí, no, o Dieguito, no sé. Ujú. No, sí, yo quería decir, Luis, con esto de que vos hablas, de que en realidad siempre, y es algo, qué sé yo, cultural, de darle siempre las posiciones o a los varones, ¿no? Siendo que mayormente quien llega primero, quien es la sacerdotisa de la casa, siempre la mujer, como que en eso, a mí siempre, yo digo, si en realidad las congregaciones a veces están más llenas de mujeres que de varones, Sí, incluso. sí, Y sigue habiendo
como eso cultural o ese patriarcado, también yo me pongo a pensar en el diseño del Señor, ¿no? Que el hombre es cabeza. Sí, Entonces a lo mejor de eso mal se han, entendido, mal no sé, entendido. Porque claro, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, que no se refiere a cabeza de superioridad, se ujú, refiere de cabeza a presentar el pecho a las agresiones de las tinieblas y enfrentar las responsabilidades de mayor peso porque el varón está destinado a soportar el peso que llevó Cristo en la cruz como varón. O sea, a ver, el machismo también lo llevó en la cruz el Señor Jesucristo. Lo llevó en la cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Fue crucificado tomando el machismo sobre su género como el Hijo del Hombre y redime al macho para que sí surja el varón de Dios resucitado. Eso es lo que debe surgir. ¿Y cómo es el varón de Dios resucitado? Varón, persona con cara humana, con género masculino, resucitado. Así debería decirse, o así debería reconocerse. ¿Me explicó? Y no el macho redimido. Eso. Y que siga siendo macho santo. No existe tal abominación. Uh-huh. Pero ¿cuál es la conducta? Le digo a veces subconsciente o ignorancia, que cuando se ve a una mujer, a un varón, que le da el lugar y la dimensión que Dios le da a la mujer, que una esposa, por ejemplo, le da su lugar como Dios la ve, el pensamiento a lo mejor me tenga que referir, del macho subliminal cristiano, si es que existe y existe, lo ve como debilidad del varón y que ya está dominando la mujer. ¿Me explico? Y no es así. No, que se sumen dos potenciales para incrementar juntamente con el Señor Jesucristo y estaría repartido, por la bondad y el amor y la misericordia del Señor Jesús, estaría repartido 33% el potencial de Cristo en ambos. Del 33% que aporta el varón y el 33% que aporta la mujer, pero que finalmente el Señor Jesucristo gana con el 66% porque al mismo tiempo está en los dos, en cada uno. Espero haya yo explicado esta ecuación tan singular del reino de los cielos. Se las vuelvo a explicar, ¿sí? 33% del Señor Jesucristo en el varón y 33% del varón en sí. El 33% de Cristo en la mujer y el 33% de la mujer como mujer. Y el 38, último 33% es solo Cristo. ¿Sí me explico esta ecuación celestial? Si ustedes la analizan y la piensan, es impresionante. ¿Qué potencial puede tener un matrimonio donde exista esta matemática celestial? Nunca la habían pensado, les aseguro, esta proporción. ¿Sí? Y no es nada discriminatoria, ni nada desigual, ni nada que vaya en contra de nadie. Y que la supremacía finalmente la tiene el 99.9999 y el otro punto 3 que él la tendrá, ahí ya va a depender de algunas situaciones que por ahí tal vez podamos considerar, ¿sí? Pero estamos completos, en Cristo estamos completos. Bien, vamos bien hasta acá. Ya se dan cuenta cómo ya detectamos un prejuicio enorme y de gran ignorancia en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Me Seguimos. lo puede volver a explicar? Sí, a ver, Emita. Usted, como mujer, Sí, usted sí, tiene al Señor Jesucristo en usted, porque usted y el Señor Jesucristo son uno. ¿Sí? perfecto. Bueno, pero tiene un marido. Sí, ¿Sí? Y en él está también Cristo, el mismo Cristo que usted sí, tiene. sí, ¿Sí? Bueno,
Y los dos, ¿sí? Que como matrimonio, ambos están unidos por la persona de Cristo. Cada uno Bien. en su presencia propia de Cristo en cada uno de ustedes. ¿Sí? Y así sería. Sí, sí. Ya, así ya queda repartidito. ¿Sí? Igualándose el Hijo del Hombre entre los tres. Cristo y ustedes dos. Pero como el Hijo de Dios, el 100% en los tres. Ah, En Cristo, obviamente, porque es el Hijo de Dios, y la parte que está en usted y la parte que está, porque no se disminuye la presencia del Señor, pero es tan amoroso eso. Por eso es que Él nos entiende perfectamente a los varones y nos entiende perfectamente a las mujeres. ¿Sí? perfecto. Sí, Ya quedó claro. Es para que lo mediten y lo consideren sí. y lo piensen y digan, oh, creo que por acá Amén. están desequilibrados los números, por acá está así, por acá Sí, está así. Esto ayuda mucho, este tipo de cálculos ayudan amén. Sí, bastante. Señor. ¿Sí? Bueno, Así es. seguimos entonces. Ahora, Gracias. dice, separa a ambos por el género, pero la especie humana ya estaba constituida. Cuando fue hecho Adán, al mismo tiempo fue hecha Eva. No fue hecha después, no fue hecha antes. Al haber hecho Adán, también se estaba haciendo a Eva. ¿Sí? Al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, y esto de que la mujer fue hecha después del varón, no, porque ya estaba en Adán contenida con todo su potencial. Así como el embrioncito, que es otro cuerpo, ahí sí, y que ya está totalmente completo desde que entra un espermatozoide al óvulo, ya está completo ese ser humano, ¿sí? Cuando Adán fue creado, ya estaba completa Eva. No fue ni hecha ni antes ni después. Fue hecha al mismo tiempo que Adán. Lo único es que te había que extraer la cosa que hizo, sabemos que hizo Dios, ¿sí? Fueron creados en igualdad y al mismo tiempo. De hecho, ¿se acuerdan? El mismo Adán lo reconoce, este acontecimiento. Dice, esto es ahora carne de mi carne, porque ya la estaba viendo él con sus ojos físicos, ¿sí? Y la está reconociendo como otro ser humano. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada varona porque fue tomada, ¿sí? Fue tomada del varón. El mismo Adán comprendió quién era su mujer, que después se le borró por causa de la desobediencia y el pecado. Ese fue su problema. Ese fue su problema. Pero de que fue creada simultáneamente y súper protegida por el cuerpo del varón. Allí acurrucadita, adentro, escondidita en una costillita, ahí metidita, calientita, nutrida, necesaria para proteger los órganos internos del varón. Fíjense, finalmente fue puesta como una coraza, aparte de la coraza del varón desde el principio con Adán. Entonces, vemos que ya estamos quitando otro prejuicio. No fue creada como una cuestión accesoria o secundaria. Gran error. Fue creada al mismo tiempo. Bien, ¿vamos bien? Ahí nos vamos ubicando, ¿eh? Poco a poco nos vamos ubicando. Bien, después dice, esto desaparece en la caída, bien, y también el sistema de gobierno, claro, porque vemos que las decisiones que se le dan a Adán y Eva en el huerto del Edén, y podemos recordarlas, y se las quiero hacer notar, y si yo pudiera grabárselas con fuego a los matrimonios, bueno, lo haría, yo lo haría,
Así es que, a ver, Dieguito, voy a sacar mi rayo láser desde acá y desde ahí. Dice así, fíjense lo que dice en el Génesis 1:28. A ver, si yo dijera así, ¿qué opinarían ustedes en el versículo 28? Y bendijo Dios a Adán y no estaba Eva. Ese sería lo que hubiera querido escribir ahí en las tinieblas, ¿sí? O los mundanos. Y bendijo Dios a Adán, pero a Eva no. Y le dijo a Adán, porque lo llamó aparte, y le dijo, Adán, fructifica, fructifica y procura multiplicarte con la varona. Llena la tierra y sé señor de ella y sé el señor de los peces en el mar, de las aves en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y le dijo Dios a Adán, he aquí te he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y te será para comer a ti, y si alcanza, le darás a Eva. Dice así, ¿verdad que no? ¿Y qué es lo que dice aquí? Les he dado, les dije, fructifiquen a los dos, y el fructificar los dos es una cuestión de mayordomía, de administración y de gobierno conjuntamente. ¿Y cuánto le tocaría a uno y cuánto le tocaría al otro? A ver, si no había muerte en la tierra ni corrupción, no había eso. Cuando le fue dada este mandamiento al mismo tiempo a los dos, ustedes se encuentran referido acá, ¿qué cantidad de porcentaje se le dijo a Adán y qué cantidad de porcentaje se le dijo a Eva? ¿Hay algo escrito de porcentajes de fructificar o de multiplicar? ¿O se entiende que era al 100% para los dos? Al 100% para los dos, pero obviamente que Adán no iba a parir hijos. El que las iba a parir iba a ser Eva, dar a luz los hijos. Esa es lo que le tocaba a Eva, porque el Señor le hizo todo el sistema, toda la aparatología para dar a luz un hijo. Y Adán no, Adán ponía la semilla para procrear un hijo, pero si no había la semilla del varón, la mujer, aunque estuviera totalmente apta, no iba a poder dar a los hijos. Entonces está repartido al 50 y al 50% para generar un 100%. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces no hay ni más ni menos, estaba repartido. Y luego aparte les dice, a ver, y no solamente tienen que fructificar, sino que también tienen que sojuzgar la tierra. Y entendamos esto, que esto de sojuzgar era, como lo vimos en el módulo 1, la institución del gobierno y autoridad. Estaba repartida por igual. Tendría la mujer o el hombre el mismo nivel de autoridad sobre la creación, o tendría más el varón que la mujer, o más la mujer que el hombre, o estaría por igual. Estaría por igual. No iba a tener que la responsabilidad podría ser diferente por el trabajo. Si no había muerte por enfermedades, ni plaga, ni corrupción, nada de eso existía. Ni la vejez, el deterioro y el cambio de la vejez del cuerpo del hombre y de la mujer, y que no iba a haber enfermedades ni nada. ¿Y por qué se iban a alimentar? Y lo comenté alguna vez en ese módulo cuando vimos lo de administración, lo de mayordomía y gobierno y autoridad. Dijimos que Adán y Eva y sus generaciones, si bien no iban a morir de hambre, porque no había muerte, iban a comer por dos objetivos fundamentales. Uno, por placer. Dos, para que
tuviesen conciencia de su capacidad de producción, de generar creatividad en esta mayordomía, que les daría sentido a su vida de ser igual de creadores como criaturas, igual de creadores que su propio creador. O sea, a ver, el Señor hizo la creación de lo que no era. ¿Sí? De lo que no era, Él hizo lo que es. ¿Estamos de acuerdo? Y el hombre y la mujer, en la imagen y semejanza del Creador, hicieron de lo que ya era lo que no había para que hubiera. Les pongo el ejemplo. Una fruta. Sí, ahí tienen las semillitas. No estaba la fruta ahí. No había fruta. Pero ya estaba la semilla. ¿Que quién las hizo desde el principio? El Señor hizo. De lo que no era, lo que era. ¿Qué? Esas semillas. Y el hombre y la mujer de esas semillas, de lo que ya era, hicieron lo que no había. ¿Qué era? Sembrar las semillas y que salieran frutas y que el hombre participara de la misma acción procreativa que Dios. Pero el hombre jamás podía inventar una semilla que no existiera. No podíamos. Sí, Evita, sí. De allí salió la imaginación de la mujer de cocinar. Entre otras cosas, claro, pues dígame si no tiene un origen celestial. Pues claro que Claro. sí. Miren, yo lo he visto ahora que lo dice, yo lo he visto con Patty, cómo el Señor cuando Sí. hace cosas, le Así dice es. cosas. Por ejemplo, a Así ella es. le dijo de la mermelada del higo, no sé si algún día se los contó, que ella hacía mermelada de higo y no sabía, no tenía sabor la mermelada de higo, y lo hacía con todas la fórmula de hacer mermelada y todo eso, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ponle las hojas de la higuera a tu mermelada, porque ahí está el aroma y el sabor, no tanto en el higo, porque al hervirse el higo se le pierde el sabor. Y se lo dijo el Señor, entonces ese día mandó a mis hijos a cortar, porque teníamos una higuera que daba muchísimo higo, y andábamos en tiempos así de vacas flacas. Entonces ella hacía, fue cuando tuvimos las superinflaciones en México como acá. Entonces hacía mermeladas para sobrevivir. Y ahí van mis hijos, estaban todos chiquitos, parecían monitos en el árbol, ¿no? Arrancando hojas y todo. Y llevaron ahí todas las canastas llenas de hojas de la higuera. Se las puso en la proporción que el Señor le dijo. No, habían de ver qué mermelada tan exquisita el aroma, el sabor del higo, deliciosa. ¿Cómo lo supo? El Señor se lo dijo. Y así varias cosas, varias cosas. Cada rato me sorprende a mí. A mí el Señor me dijo que ahora le mezclara aquí, ay, no saben quién es el más feliz del planeta, pues yo, porque lo súper disfruto. Digo, no hombre, oye, de esto te quedó de chef internacional. Ya no me dice, pues claro, pues sí, a mí me lo dicen, ¿sí? ¿Y qué tiene que se lo diga en el guisado de eso? No es inferioridad, al contrario, es comunión, es comunión. Así es, así es. ¿Y quién lo disfruta? Pues yo y mi familia, que aquí luego viene mi yerno y viene mi hija y mis nietos. Ay, abuelita, qué delicioso te quedó esto. Pues sí, y que hace cosas así que quién se le iba a ocurrir, ¿no? Y muchas cosas. Porque es parte de su ministerio. Así es. Ahora, díganme, ¿eso es inferioridad, superioridad? No, es comunión con el Señor. Así es. ¿Sí? Sí, Señor. Entonces, se dan cuenta que estamos quitando un montón de prejuicios tontos y torpes del pensamiento machista redimido, ¿sí? Sí, les digo, entre comillas, porque eso se da. Miren, les confieso algo, yo no tengo ningún problema en resolver dosificaciones para medicaciones para mis pacientes. Bueno, cuando ejercía, y todavía lo hago, ¿no? Calcular
dosis de miligramos, microgramos, mililitros, por el peso, por la edad X. Yo nunca tuve problema como médico, nunca. 20 años de ejercicio de tiempo completo lo prueban. Nunca, gracias a Dios, tuve un problema de una mala praxis. Para eso sí, pero para la matemática común y corriente siempre fue un desastre. No se me dio, no se me dio, ¿sí? Me costó mucho trabajo pasar las materias de matemáticas en el secundario y después entré a una maestría de bioquímica y se me dificultó por el cálculo diferencial integral. No la daba yo, tuve que abandonar hasta que un amigo mío en una tarde me enseñó cálculo diferencial integral, en una tarde, pero porque él tenía la habilidad, ¿no? Y le dije, pero ¿cómo nunca me habían explicado esto? Y él se reía de mí, se burlaba. Y dice, sí, es que son fórmulas de cocina. Le dije, bueno, sí, para ti, pero ya era demasiado tarde porque ya me había salido de la maestría y no proseguí. Pero bueno, pero finalmente aprendí cálculo integral y diferencial. Bueno, en ese tiempo, ya hace muchos años. Pero no, y reconozco, pero por ejemplo, la capacidad que tiene Patti para calcular, para hacer, porque tenía su propia empresa cuando la conocí, y tenía sus empleados, les pagaba y sostenía su familia, entonces, toda una capacidad administrativa que bueno, ahí yo siento que a veces es por mimarme y que me deja que yo administre aquí las cosas, pero yo se las dejo, las hace súper bien ella, ¿no? Y bueno, y así es que eso es, no es que sea ni superior ni inferior, no, hemos sumado nuestros potenciales. Eso es lo que hemos hecho, ¿sí? Y eso es lo que Dios espera que exista en los matrimonios. Pero con todos estos prejuicios, no, pero ¿cómo? Si yo soy el varón y soy la cabeza. Ay, eso es totalmente perdidos en el espacio. Nada que ver, nada que ver. Bueno, entonces fue muy diferente el pensamiento del Señor cuando le dice, los bendijo, le dijo, den fruto, multiplíquense, señoren, ambos son señores de la creación, ambos son señores de la creación, pero cada uno, que lo que sí es clara, es la responsabilidad y la corresponsabilidad entre ambos. La responsabilidad y la corresponsabilidad entre ambos. Eso es otra cosa. El ser responsables primero, que allí hay varias cosas que vamos a comentar más adelante, en las gracias que el Señor nos haya dado a cada uno. A cada uno. Y que los solteros o solteras deben descubrirlas para que las incrementen, las pulan, vayan haciendo cada vez mucho mejor y pedirle al Señor que les dé el compañero o la compañera, el esposo o la esposa, para que complementen esas gracias. ¿Sí? Pero eso, bueno, lo veremos. Dice, seguimos la lectura de nuestro manual, con la venida del Señor Jesús se redime el género. Fíjense, qué importantísimo es esto, que el Señor Jesús redime el género. Por eso es que el apóstol Pablo se atreve a decir, ya no hay varón y ya no hay mujer. El pensamiento de tinieblas, el pensamiento sin Cristo, el que no tiene la mente de Cristo, podría desvirtuar esto totalmente. O sea que ya no hay hombre y ya no hay mujer. Entonces, ¿qué hay? Y podría inventar cualquier cosa. Es más, podría hasta justificar una aberración y una abominación de conducta. Pero el que tiene la mente de Cristo y que comprende la profundidad de lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Ya no hay varón y ya no hay mujer. Entonces, ¿qué hay? La unidad perfecta de la postrer Eva, esperando la boda con el postrer Adán. ¿Y qué implica esto? Que en el matrimonio de un hombre y una mujer creyentes, cristianos, nacidos de nuevo, descubran entre sí, estimulen, hagan crecer
fomenten, exhorten, apoyen, sustenten la gracia que cada uno tiene. ¿Sí? Yo debo de sustentar, apoyar, incrementar, felicitar, qué sé yo, las gracias que tiene mi esposa y ella las que ha descubierto en mí. No importa, sean pocas o sean muchas, no importa, porque eso es, yo sé que Pati nunca me va a pedir que yo alcance las cosas que están arriba en los placares, ¿verdad? Porque hasta el Señor Jesús dijo, aunque el hombre quisiera que se aumentara un codo de estatura, no se va a poder. Ya aprendí, ya lo creo, ya sé que así es, no lo voy a hacer, ¿sí? Por eso me pongo una banqueta y me subo y no hay problema. Ni Pati me lo va a exigir, ni me va a decir, ay, pues me casé con uno más chiquito que yo. No, 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 no. Ella me aceptó así y adelante. Adelante. Y miren, somos muy felices porque la que lo tiene que alcanzar es ella. Y yo le digo, mi amor, no alcanzo. Y ahí va ella y lo baja. Así es que muy a gusto. Hemos aprendido a complementar esto. Sin problema, sin nada que haya en en nuestra relación. Bien, de matrimonial. Entonces, no es una cuestión de eliminación, sino de incrementación. ¿Sí? En esto que dice, que fue una redención de género. ¿Para qué? Para que verdaderamente esa oración que hizo el Señor Jesús en Juan 17, de ser uno, ¿sí? Cuando se transforma en una verdad presente en el género humano. Cuando el Señor Jesucristo resucita, porque quien primero lo descubre, y ahí se confirma esto, ¿quién creen que fue la primer persona en ver al Cristo resucitado? Una mujer. Y que tuvo la bendición de reconocerlo, porque fue María corriendo con los discípulos y les dijo, he visto al Señor resucitado, y no le creyeron. Y bueno, ahí fue Pedro y Juan corriendo a la tumba para ver si era cierto, pero ¿por qué el Señor hubiera dicho, no, 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 a ver, no, no, la mujer fue hecha después del hombre. Así es que quien va a ver al Cristo resucitado tiene que ser la cabeza, tiene que ser el responsable, tiene que ser el líder, tiene que ser el varón. Y como, pues bueno, tenía ahí muchos, Pedro, Juan, podría haber escogido cualquiera de ellos, pero ninguno de ellos fue llamado al encuentro, y lo podríamos ver de esta manera. ¿Quién fue? Pregunta así de esas sabrosas que hay en la Biblia. ¿Quién fue la primer persona que tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado? Una mujer, que fue María, la mujer de Magdala. ¿Y qué María? María Magdalena. Exacto, qué María, ¿no? Que fue liberada de 7 demonios y que llevaba una vida muy especial y tremenda, ¿sí? Y fue redimida. Entonces, el postrer Adán, ya glorificado, quien testifica del Cristo resucitado es una mujer. Y los varones no le creyeron, hasta que se convencieron cuando se fueron y vieron y conste que cuando llegaron Pedro y Juan y todo, vieron la tumba vacía y el lienzo vacío, y dijeron, bueno, está bien, sí, pero hasta que se les apareció en la casa, que estaban escondidos, y se les aparece la primera vez el Señor Jesucristo, ahí es cuando creen, pero ya había habido quien les hubiera dicho que fue María. Y ahí es redimida la mujer totalmente de su supuesta y mala postura en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento. La hace partícipe, a ver, porque
Cuando Adán abrió los ojos, recién creado, del polvo de la tierra, y el Señor le infunde aliento, ¿a quién fue la primera persona que pudo ver a Adán? ¿Quién fue la A primera? Eva. ¿Eh? A Eva. No, al Y al Señor. Señor. Al Claro, Señor, claro. Él fue el primero que vio Sí. de la manera como se le haya manifestado, porque dice que le ordenó que labrara y guardara el huerto, después lo hizo dormir, y después que lo hizo dormir, le abrió el costado y sacó a la mujer. Pero él, Adán, en su individualidad como varón, el primero en ver al Señor fue un varón, Adán. Y en la redención, ¿quién fue la primera persona que vio al Cristo resucitado? Una mujer. Y se equilibra, se equilibra la situación. Amén. Sí, Señor. Sí, digo, ¿cómo puede pensar que la mujer es inferior? A mí me da bronca de decirle al machito cristiano, ¿qué te pasa? Ya no hay varón y ya no hay mujer. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Está bueno esto, ¿a poco no? Está bien bueno este tema. Me encanta ese tema. Bueno, dice... así es que la unidad matrimonial se regresa al punto inicial. Efesios 2:22 dice acerca de la mujer que esta sujeción se debe de hacerle una correcta revisión. ¿Sí? A ver, les voy a poner un ejemplo fácil de entender. Las naves espaciales que hacen actualmente los científicos, ¿sí? Cuando salen y regresan, ya ven que ahora los hacen que salgan y que regresen, ¿no? Bueno, ¿ustedes creen que la nave espacial esta hay un principio de sujeción para que pueda regresar a la Tierra completo? Un principio de sujeción. Porque lo que ve todo el mundo con videos y en noticieros es que aterriza la nave, ¿no? Así, aterriza. Y todos vemos la nave, ya llegó la nave y todo. Pero ¿cuál es el principio de sujeción que tiene esa nave? Lo que une pieza con pieza. ¿Y qué es lo que une pieza con pieza de todo lo que es la nave espacial que regresó completa? Los humildes e invisibles tornillos, bulones, pequeñas soldaduras, arandelas, todo lo que tenga la nave que no se ve, pero es lo que le da forma y consistencia a esa nave espacial. Sin ellos, se desbarataría todo. Ni regresaría. Completa. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Qué pasa cuando la mujer abandona el hogar? ¿Qué pasa con el marido y los hijos? Lo mismo, porque el principio de la sujeción que da la mujer, principio de sujeción, está en ella, porque ella le da la cohesión, la vinculación, la relación y comunión entre los hijos para con el padre para con los hijos entre los hijos, y entre ella y el marido. Ella es el factor de sujeción y de unión para darle forma al matrimonio y a la familia. ¿Sí? Entonces, díganme si no es importante. A esa sujeción es a la que se está refiriendo Pablo. Miren, Efesios 2:22, vamos a leerlo para que no nos quede ninguna duda de lo que estamos diciendo. 2:22 dice así, en quien ustedes, bueno, vamos a leer el 21 y 22, en quien todo el edificio, o la nave espacial si quieren, porque es un ejemplo moderno, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjense,
va creciendo, como toda familia va creciendo, porque van naciendo los hijos, van creciendo en estatura y gracia delante del Señor y de los hombres, porque es el ejemplo que se nos dejó. Y el marido y la mujer también van creciendo en estatura conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y el varón perfecto es que considera al varón con su complemento, su unión potencial de ser uno con su esposa. No, la estatura del varón perfecto no quiere decir que solo el hombre está creciendo y la mujer no. No, no, no. No es así. Crecen por igual ambos, ¿sí? Y deben crecer también junto con los hijos, junto con los hijos. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿se dan cuenta? Bien coordinado. Y esto de que crece bien coordinado, ¿a qué les suena esto? Que esté bien coordinado. ¿Acuerdos? ¿Tendrá que ver con acuerdos? ¿Tendrá que ver con exactitudes? Como para que el tornillito entre correctamente en el huequito donde debe entrar. De que debe ser de la medida exacta, de la resistencia exacta, del material exacto, bien coordinado. ¿Sí? Sinergia, dice no, es correcto. Claro, porque no podemos meter un tornillo grande en un hueco pequeño, ni al revés. No queda, no tiene capacidad de sujeción y eso no puede crecer si una parte está floja, o sea, está toda mal, o se va a salir de su lugar. Por eso dice aquí, bien coordinado. Y bien coordinado va a hacer que crezca para ser un templo santo en el Señor. Que sea un templo santo en el Señor. ¿Sí? Es decir, podríamos decirlo de esta manera, que si en este principio de sujeción y de forma en la familia de creyentes existe, no solamente va a crecer por igual todos los elementos de la familia, sino que además podrán albergar allí a la presencia del Señor. Ya no fuera, dentro estará el Señor. Claro, porque el Señor no se va a meter en una estructura debilitada, no coordinada, mal hecha, irresponsablemente manejada, sino bien hecha. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Vamos bien? ¿Se entiende este versículo? Ahora sí el 22. En quien ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A ver, dice en quien ustedes, ¿y quién habla? Porque aquí habla sobre la familia, ¿eh? Aquí, allá por el versículo 19, habla de que son la familia de Dios, y la familia de Dios considera los dos géneros, hombres y mujeres. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, esto ya lo entendemos bien, este principio de sujeción. Si no la hay, corre peligro esa estructura. En cualquier momento, por ahí se va una parte de ellas, se va a desprender, se va a perder. ¿Ok? Ahora, seguimos la lectura. Jesús rompió los paradigmas de su tiempo con respecto a la mujer, que todo el trato que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer en el Nuevo Testamento fue de dignificación,
de devolverle el lugar que perdió por extravío de los sentidos la primera Eva. Lo que hizo el postrer Adán, que es Cristo, es regresar a la mujer a su posición original. Bien, eso es lo que hizo el postrer Adán. En ese tiempo, dice, las mujeres de la clase alta, si era respetada y sí tenía acceso a la educación, las mujeres que en ese tiempo tenían medios económicos. Pero, por ejemplo, las viudas que no tenían hijos, que o tenían un hijo o no tenían hijos, estaban condenadas a morir de hambre. Literalmente estaban condenadas a morir de hambre. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan de la viuda que le resucita, a la viuda de Naín que le resucita a su hijo? ¿Se acuerdan de ese hecho en el Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo va al encuentro de la mujer. No fue la mujer a pedirle al Señor Jesús que le resucitara al hijo. Jesús fue a buscar a la mujer. Fíjense que dice, el que busca encuentra, el que me llama le abro la puerta, etcétera. Y él va a buscar a una oveja, que es esa mujer, porque él sabía bien que era su único hijo y que esa viuda estaba condenada a morir de hambre, en la indigencia. Por eso es que Pablo después habla acerca del cuidado de las viudas, que en verdad lo son. ¿Cuáles son las viudas que en verdad lo son? Las mujeres que quedan absolutamente solas, que no tienen nadie quien las ayude a salir adelante, que no tienen ya marido, porque son viudas, ni hijos, ni familiares, que no tienen a nadie en la vida. Que hay casos, ¿eh? Y más hoy hay muchos casos así. ¿Y cuál es la exhortación de Pablo para la viuda, que en verdad lo es? Que la iglesia se haga cargo de ella. Y pone condiciones a la mujer viuda que no es una viuda total, sí, que sería tal vez la palabra más apropiada para entenderlo en nuestros tiempos. Y la viuda, que inclusive dice, a las viudas jóvenes hay que exhortarlas a que se casen, porque es fácil que vayan a caer en concupiscencia. ¿Sí? Bien. Entonces, todo eso hay que considerar. Se le fue el internet a Anita. Déjenme le digo. Que no se preocupe, que estamos grabando. Aquí ya le estamos avisando. No hay problema. Bien. Puede conectarse. A ver, espérenme, déjenme ver, porque ahorita creo que no. Se puede conectar con el mismo link. Bien, ok. Ah, ya va a entrar. Entonces, esa acto o conducta que tuvo el Señor Jesús de ir a buscar a la viuda para resucitarle al hijo, ese encuentro personal que tuvo el Señor Jesús con la viuda, ¿sí?, fue para regresar a la condición original. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, sobre su persona, iba a redimir en la cruz también a la viuda, que en verdad lo es, para redimirla. O sea, las viudas totalmente desamparadas, aún hoy en nuestro tiempo, son totalmente redimidas o han sido ya redimidas por el Señor Jesús. La cosa está que la viuda, que en verdad lo es, o viuda total, completa, tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Porque hoy, como hay tantas ayudas y subsidios sociales y todo, primero se le da prioridad a eso
que buscar el sostén de la promesa y redención de la viuda completa en Cristo primero. Y ya el Señor bendecirá el que lleguen los medios, pero hay que enseñarla y hay que decírsela. Esa es labor que en este caso ustedes como consejeros, orientadores, deben de decirle a la viuda que en verdad lo es. ¿Sí me explico? La viuda parcialmente desamparada, tienen obligación los hijos y la familia extendida, eso, de ayudarla y sostenerla. Solamente y a menos que le pase a la viuda como le pasó a María, porque los hijos, como lo explicamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo explicamos de los hermanos afines de Cristo? Que no estuvieron en el día de la crucifixión. Se fueron, ¿sí? Y que se las tuvo que ver María delante de los soldados romanos. Claro que no le iban a hacer nada porque ella no estaba acusada, pero sí la iban a señalar, ¿eh? Y sí la iban a perseguir. Claro que sí. Todos los opositores de Cristo, ¿por qué? Pues porque eran terribles, legalistas, fariseos y todo. Y los hermanos afines del Señor Jesucristo nunca se aparecieron hasta que lo vieron resucitado. Que el Señor Jesús, para no dejar en el desamparo a María, que no era una viuda completa, era una viuda parcial, porque tenía más hijos, pero habían demostrado por sus hechos que no querían saber nada con ella, que se ve obligado a darle el cuidado de María a Juan, que era el único varón que estaba ahí, aunque era un adolescente, pero no había otro, ningún discípulo estaba. Y se lo tuvo que dar a los muchachos, a este muchacho, a Juan, el apóstol. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Bien, se entendió lo de esta cuestión de tipo redentivo de Cristo, ¿sí? Ahora seguimos la lectura en el manual. A Jesús no le interesó el aspecto cultural, es decir, ni a la viuda de Naín, ni a su mamá, ni a más mujeres, ni a la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, porque cuando la van a apedrear, ¿se acuerdan a la mujer que iban a apedrear? Que él apela a la conciencia de todos esos varones y que después les dice, sí, Clau, que ese acontecimiento que se dio ahí, y que después por ahí lo menciona el Señor Jesús cuando les dice, a ver, el que no haya codiciado a una mujer ajena, esa mujer, ese varón, si no ha codiciado nunca con el pensamiento una mujer, no ha pecado, pero si con el pensamiento ha codiciado a la mujer ajena, ya adulteró. Eso es lo que después les dijo cuando enseñó acerca de esa área del varón. Entonces, por eso, algo el Señor, el Espíritu Santo les redarguyó la conciencia, que tuvieron que reconocer que sí lo habían hecho. Y tiran las piedras, porque entre ellos se conocían y se hablaban y se trataban y se contaban de la vecina, de la de acá, de la de allá, o a lo mejor hasta uno andaba con la esposa del otro. Entonces tenían la conciencia mal. Por eso es que empiezan a tirar las piedras, porque uno dice, no, me sabe mis secretos, y si yo aviento la piedra a la mujer, el otro me va a acusar a mí. No, y yo tampoco, por eso es que empiezan a tirar las piedras. Y Jesús ahí escribiendo en la tierra los pecados de ellos. Ya cuando voltea el Señor Jesús, y mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? No, Señor, ya no hay ninguno. Pues ni yo te acuso, vete. Pero eso sí, no peques más, porque de que pecó, pecó. ¿Sí? Entonces, todos los encuentros que tuvo el Señor Jesús con mujeres, todos fueron para ir regresando y ubicar a la mujer en su posición que siempre había o está en el corazón del Señor. Y en todas, si se dan cuenta, es la dignificación por sobre los prejuicios, el legalismo y el maltrato de los varones. Por eso hoy la gente ignorante que dice que Dios es un Dios machista,
son unos absolutos ignorantes que nunca han considerado la palabra desde esta perspectiva. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, dice acá después, Lucas 10, 38 al 42, que habla de María. Lucas 10, 38, vamos a ver qué dice ahí. Otro aspecto más de esta labor redentiva del Señor Jesucristo para la mujer. 10, 38 dice así. Aconteció que yendo, lo que les había comentado, pero nada más para confirmar. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Otra de las Marías, no era la Magdalena, estoy equivocado, perdón, era una de las dos mujeres ahí, que María y Marta. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A ver, ¿por qué esta expresión del Señor Jesús, ¿no? De las mujeres. Cuando le dice, a ver, esta mujer hizo y tomó la mejor parte. ¿Saben qué representó el hecho de que María estuviese así a los pies de Jesús y Marta andaba ahí haciendo la copa y todo para agradar al Señor? ¿Saben qué significó eso? En la cultura judía, la mujer que se ponía a los pies de los varones significaban dos cosas. Una, sujeción, ¿sí? Y la otra, matrimonio. Que si bien no le estaba insinuando que fuera en un matrimonio, pero ella estaba sujeta a la enseñanza como si fuese su marido. Y ese acto profético de María fue muy significativo para el Señor Jesús, porque dijo, esta mujer ya se dio cuenta que yo seré el esposo de la iglesia, y ella lo está profetizando con este acto. ¿Sí? Eso, y Marta, que dice que andaba afanada y turbada, ¿cómo le pasó a Eva que fue extraviada? Claro, pero ahí por las tinieblas. Pero María, Marta, por el sistema social de ese tiempo. La mujer tenía que ponerse como sirvienta y agradar al varón y todo. Y el Señor dice, no es así, porque yo no soy un varón como todos los que conocen. Yo soy el Hijo de Dios, que he venido a ponerlas en su lugar. Y María, esta María, hizo lo que debía de hacer. Ponerse en sujeción con un espíritu enseñable, profetizando. Por eso dice, esta parte nunca le será quitada. Hablando de ese futuro matrimonio de Cristo y su iglesia. Por eso fue que quedó escrito esto. No. Sí. Y Marta y María no son las hermanas de Lázaro aquí en este versículo, ¿no? Sí, son sus hermanas. Inclusive ellos tenían cierto parentesco político con el Señor Jesús. Un parentesco lejano, político. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué? Eran las hermanas. Porque Jesús ya conocía a Juan, por eso es que llegó a la casa de ellas. Porque a Lázaro, ella conocía a Lázaro. Hay un ruidito ahí medio raro. Está rozando algo con un micrófono. Pero me voy a poner ahí todos en silencio, menos yo, porque si no, ya no oyen. Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Dice, de las mujeres que seguían a Jesús, que fue una de ellas, la postura de la mujer, solo como ama de casa, la desmitifica Jesús,
los roles y la cultura se hace a un lado en este caso, por este acto de sujeción profética de María. No fue de humillación, por favor, no fue humillación. No fue una situación de indigna de la mujer de ponerse a los pies de Jesús. Fue un acto profético de María. ¿Sí? Que no es cualquier cosa. ¿Mm? Bien. Bueno. Vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos para la parte final. ¿Les parece bien? Tomamos 5 minutitos. Son las 21:23, 21:23, 5 minutitos. No le digo que me fallan las matemáticas, 5 minutos. Y 28. Bueno, no, a la media. 9:30 regresamos. Pueden descansar. Yo también, y regresamos. Muy bien. Continuamos con otro caso. Todos estos casos, si se dan cuenta, no son ajenos a la dinámica familiar de hoy en día. Todos tienen un alto significado. Cuando esto no se conoce, y recuerden que lo estamos viendo en la perspectiva de la familia de la iglesia. O sea, no hemos tocado de que haya violencia física o que haya maltrato como en las familias disfuncionales del mundo, sino dentro de la dinámica de la familia cristiana, ¿sí? Que cuando esto no se entiende, se dan este tipo de cosas, ¿bien? Bueno, en la página, que sí. Antes de continuar, ahora pues meditando un poquito todo lo que se nos está compartiendo, yo creo también que esa parte de la mujer, de sentirse siempre, o sea, está la parte cultural y todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Que se da aún dentro de los matrimonios de las familias cristianas, pero también está la tendencia de uno como mujer, o sea, no sé si es por el tema emocional que es más fuerte en nosotras las mujeres o también por lo que el sistema ha determinado que cómo debe ser la mujer, qué tipo de estereotipo, ¿verdad? Qué tipo de mujer tiene buen Claro. empleo, que se tiende a que la mujer siempre se coloque ella misma en una posición de menos, ¿ya? Yo creo que la batalla, bueno, no sé, realmente no sé cómo pasan los hombres, porque sinceramente no es que lo sé, pero por lo menos la batalla de la estima en la mujer es muy fuerte, o sea, es muy fuerte, uno lo comparte, uno lo habla, y aún uno misma, uno se da cuenta de que es una batalla continua de, de cuál es mi posición, de lo valiosa que soy, de que si de pronto alguien ya pasó el límite, de pronto con alguna palabra, o de pronto con alguna, como usted dijo ahorita, es tan sutil esto, que de pronto no se da cuenta si ya uno se puso como al aceptar, sí, es verdad, no soy Así tan es. digna o no soy, ¿ya? Es Esa parte lo cierto. Sí, Bren. Y es que mira, hay otra cuestión que espero que nos dé tiempo de tocar el tema, que es la codependencia, ¿sí? La codependencia es que se acaba la independencia porque hay una dependencia del que se quiso mover como independiente, ¿sí? La codependencia. Y es un tema también de la disfuncionalidad, pero eso se ve mucho más en las familias donde hay adicciones de X, de cualquiera, o hay eh, desequilibrios de conducta impulsiva en violencia sexual y cosas así. Hay una codependencia, pero también existe dentro de la familia cristiana la codependencia. Y les decía yo, es muy sutil, es muy borrosa, no se distingue, pero está. Y es así, ¿por qué? Porque la mujer está condicionada psicológicamente por cómo funciona el sistema y le gana.
y todo el mundo lo acepta, y no es así, no es así. Entonces, por eso es que teníamos que tocar el tema de esto, que ahora creo que ustedes están empezando a captar la importancia de hablar del tema. Porque se habla poco de esto, en verdad, se habla muy poco de esto en la congregación. Entonces, pues bueno, ojalá algún día Pati y yo tengamos oportunidad de hablar esto en la congregación completa. Pero bueno, levanta mucha ámpula, ¿no? Levanta mucho polvo, así como que los varones, ay, no, pero ¿cómo? Pero es la verdad, es la verdad. Creo que esto más el enfoque debe ir dirigido a la educación de la familia. Bien, pero bueno. Dice en Lucas 7, 36, 50, que aquí habla de otra circunstancia, de otra, vean aquí un pensamiento machista tremendo del caso de Simón y la mujer pecadora y Simón el fariseo. En Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Dice, y a mí antes de empezar la lectura, a mí lo que me llama la atención de esta parte de los evangelios es que haya quedado escrito algo que si no se le escudriña y se le discierne la profundidad del mensaje, se pasa muy por en alto y no es así. Vean y captemos la profundidad que esto tiene. Lucas 7, 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Fíjense, rogó que comiese Jesús con él, porque esta es la historia de un fariseo que fue leproso, ¿sí? Los leprosos en ese tiempo estaban condenados a desaparecer por la ley de Moisés. Tenían que ser echados fuera de la familia, de la sociedad, de todo eso, ¿sí? De todo eso. Y que inclusive se refugiaban en las afueras de las ciudades, en cuevas, les daban de comer lo que... nadie, y es más, cuando se atrevían a salir, tenían que salir con una campanita, y al lugar donde llegaban, tenían que tocar la campanita y tenían que gritar, leproso, leproso, y tal. Salía corriendo la gente, los apedreaba, los echaba afuera. Realmente era terrible porque no había curación para la lepra en ese tiempo. Y que además la lepra era considerada como consecuencia del pecado. O sea, no solamente los veían como enfermos para morir irremediablemente, sino que los consideraban que así estaban porque eran pecadores y habían sido juzgados por Dios. Bueno, este hombre fariseo fue leproso y el Señor lo sanó. El Señor lo sanó. O sea, desarrolló fe, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, por supuesto que sí. Y cuando fue sanado es porque él creía, a pesar de ser fariseo, perseguidor, y lo sanó el Señor. Pero a pesar de ser un hombre religioso, conocedor de la Torá, que fue sanado de algo incurable para ese tiempo, y que cuando ellos eran curados tenían que ir presentarse con el sumo sacerdote para que el sumo sacerdote verificara que ya no estaba enfermo de lepra, y lo cual podía hacer que regresara nuevamente a su familia, a la sociedad, a su trabajo, y que ya no que se le consideraba que Dios lo había perdonado de su pecado que le produjo la lepra. O sea, una reintegración en todas las áreas, en cuerpo, alma y espíritu, para esa época. Y este fariseo lo sabía. Por eso es que invita a su casa a comer a Jesús. A pesar del riesgo que podría correr con sus compañeros de fariseos, de que lo señalaran y todo, y bueno, él se podía defender y decirles, oigan, yo era fariseo leproso, excluido y todo, y ya estoy sano.
y él me sanó, tengo derecho a hacerlo. Y bueno, aunque no podía negar los demás fariseos que había ocurrido un milagro y que había sido hecho a través de Jesús. Entonces lo invita a su casa a que comiera y solamente se invitaba a comer a los allegados, a los muy allegados en amistad con la familia, no cualquier persona, ¿sí? No cualquiera. Así es que este fariseo, a pesar de las críticas y de todo, lo invita a comer. Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y está bien. O sea, qué bueno. Bueno, hasta ahí uno lee y dice, hoy, pues, qué buena onda del fariseo, ¿no? O sea, qué bueno que lo hizo. Sigamos la lectura. El 37. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, en ese momento, era pecadora, ¿sí? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, que en ese tiempo, en primer lugar, el alabastro era muy caro. ¿Ustedes conocen el alabastro? Es una piedra blanca como el mármol y es tan fina la consistencia de la piedra que se puede pulir y pulir hasta que quede semi-transparente, casi como un vaso, pero opaco. Era carísimo. Y hacían frascos para perfume, que lo que hacían era el perfume que se hacía en ese tiempo, era un extracto de nardo, ¿sí? Que era el de la flor de ese tiempo. Y el nardo, que a mí me encanta el olor del nardo, me cautiva, me fascina, como el del jazmín, algo parecido. El nardo es exquisito el olor. Y es carísimo. Hasta hoy, obtener extracto puro de nardo, hay que procesar con kilos de la flor para sacar unas cuantas gotas del nardo. De hecho, yo me acuerdo que a nuestra hija, la más grande, cuando cumplió 15 años, mi esposa y yo mandamos a hacer extracto de nardo con una amiga química y con ella lo ungimos como ya una señorita de familia. Y la presentamos a la congregación como una ungida del Señor. Fue hermoso porque se llenó toda una carpa, tenía muchísimo invitado, toda la carpa se inundó del olor del nardo. Y una cosa hermosa, sobrenatural, yo diría, ¿no? Y eso, esta mujer llevaba ese perfume que se usaba para ungir a los muertos, porque imagínense qué tan potente es que podía sobrepasar el olor de la corrupción, de la muerte. Y era, que en ese tiempo era también carísimo como hoy. Bueno, dice que estaba sentado con frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, fíjense, estaba detrás de Cristo, ¿sí? Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume, ¿sí? Fíjense qué acto tan significativo, porque a ver, entendamos la condición de la mujer. Era pecadora, no dice fue, ni menos sería, ¿no? Era, en ese momento, era pecadora. Y como se consideraba a este fariseo que fue pecador, por eso fue leproso, pero ya sano, que la mujer no tuvo tanto problema en entrar de alguien que tenía la experiencia del pecado, porque había sido pecador. Y ella era pecadora y el fariseo fue pecador. O sea, como que había una cosa por igual, ¿sí? Ah, sí, él fue y lo sanó. Y yo soy. Entonces, la lógica de esta mujer, si él fue pecador y fue sanado, a mí también me puede sacar de mi pecado, que si bien no era leprosa, pero sí cometía pecados. Era conocida públicamente como una pecadora. Que lo más probable
es que se dedicara a la vida ligera. Bien, ¿vamos bien? Entonces, no veía mucha diferencia y no nos extrañaría que el fariseo, pues, que sí haya sido, porque la ley se cumplía y se cumplía y venía de Dios, que él también anduvo algo semejante. Y que a lo mejor hasta conocía a la mujer, y sí la conocía. Porque vamos a seguir la lectura. Dice, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, ¿por qué lloraba la mujer? ¿Por qué lloraba? Bueno, entonces dice en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, pensando en Cristo, pensando en Cristo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es que le toca, que es pecadora. Ah, entonces sí sabía quién era la mujer. Por eso les digo, él andaba en la misma, muy probablemente. Al igual que él. Pero aquí, ¿cuál es el problema de este hombre? Que a pesar de tener la fe, haber tenido la respuesta de la sanidad, de la salud, ¿no? Esta mujer estaba igual que él. Si no es que él estaba peor, porque la mujer no llegó a ser leprosa y él sí, porque todo el peso de la ley de Moisés cayó sobre él y se volvió leproso, independientemente del proceso de infección de la bacteria de la lepra, independientemente de eso, y por lo que dice la ley, él estaba peor que ella. Y digo, él la reconoce y dice, es pecadora. Pero ese no era el problema, porque eran verdades, sí. Él fue pecador y ella era pecadora, sí, está bien, era la verdad de ellos. El problema es el lugar donde ubica este hombre a Jesús primero y a la mujer. ¿Sí? A Jesús primero, donde dice, si supiera, si fuera profeta, oye, era el Hijo de Dios y no cualquiera hacía los milagros como se lo hicieron a él, que fue sanado y el único que sanaba, y así fue y será, y que Jesucristo fue la evidencia viviente de la intervención de sanidad de parte del Señor. ¿Y quién sanaba más que el Hijo de Dios? Y este hombre no califica ni tan siquiera como hijo de Dios a Jesús, sino ni tan siquiera con un ministerio de profeta. Dice, si fuese profeta. ¿Y entonces qué era? La ceguera espiritual y el desagradecimiento, el prejuicio machista de este hombre de ver a la mujer que era menos pecadora que él, y que prejuiciado juzga insuficiente y deficientemente al Señor Jesús y juzga a la mujer no digna de entrar a la casa de él, que era peor que ella. O sea, nos damos cuenta de la mentalidad religiosa y farisea de este hombre. Sí, ya, eso es el cuadro, ¿ok? Ya tenemos el cuadro en cuanto a los pensamientos. ¿Vamos bien? Ahora dice, fíjense lo que dice Jesús en el 40. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, porque Jesús ya había discernido el pensamiento de este hombre. Él ya había visto en su espíritu lo que había, que no estaba en lo correcto. No era justo este pensamiento. Y Jesús le dijo, Simón, así yo me imagino, no con una mirada dura, ni de enojo, sino de lástima y piedad amorosa para el fariseo. Y seguramente se lo dijo así en voz tranquila, con mucho amor. Le dijo, Simón, Simón, una cosa tengo que decirte, solo una cosa, Simón. Y él le dijo, di, maestro. Como, qué hipocresía, ¿no? Di, con mayúscula, di, maestro.
a un carpintero. Bueno, lo tenía ahí. A ver, entonces, ¿cómo lo tenía? ¿Como sanador? ¿Como el poder de Dios? ¿O que los maestros hicieran milagros? Ningún maestro hacía milagros en ese tiempo con una clase de la Torá. Nadie hacía milagros, solo el Hijo de Dios. Pero este decía, bueno, sí es maestro y hace milagros. Pero no era así. No era así. Y le dice, di maestro, ¿qué esperaba, no? Y le dice, le empieza a decir una parábola. Le dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, como diciéndole cantidad de pecados. ¿Sí? 500 pecados y la mujer 50 pecados. Por hacer el ejemplo claro. ¿Mm? Y le dice 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di cuál de ellos le amará más. Digo, una pregunta de jardín de niños, ¿no? Una pregunta a ese nivel. A ver si lo entendía. Así ya casi lo estaba tratando. Bueno, dice, ¿a cuál de ellos le amará más? El acreedor, el que le tenía que pedir cuentas, llamar a cuentas que le pagaran lo que le debían, que en este caso era la deuda de pecados que cada uno tenía. Por eso les digo, qué mal estaba este hombre. Dice, respondiendo Simón, pues pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Sí? O sea, al que más debía es al que más se le perdonó. Bien, y le dice, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, o sea, se voltea hacia donde estaba la mujer y sigue hablando con Simón, que así se llamaba el fariseo. ¿Ves esta mujer? Que ya la había visto, Jesús ya sabía que la había visto y sabía y conocía los pensamientos de él. ¿Ves esta mujer? Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Bueno, y aquí quiero decirles algo que aquí esto tiene una profundidad espiritual extraordinaria, extraordinaria. ¿Sí? Primero, lo más sencillo de interpretar es la cuestión de la cultura judía. En ese tiempo todas las calles no estaban como con baldosas ni nada, era puro polvo y usaban sandalias. Y la gente cuando caminaba se llenaba de polvo los pies, de todo lo que tuviera el polvo. Y cuando llegaban de invitados a comer a una casa, todavía existen en los museos unas palanganas, aquí se llaman palanganas, ¿sí? ¿No sé? Que tienen una base como para poner un pie, así la forma de un pie. Eran de piedra o barro en ese tiempo, todavía hay en los museos. Y ahí el invitado, el mayordomo de la casa, el mayordomo, el criado, cuando llegaba el invitado, le pedía al invitado que pusiera el pie ahí, vertía agua sobre el pie del invitado para lavarle los pies del polvo y después con una toalla le secaba el pie y le ponía la sandalia y después el otro. Porque cuando entraban al comedor, que era un cuarto con piso, pongamos un piso X de piedra, lo que sea, realmente no era una mesa como tal, o si había era una mesa muy chiquitita, casi una tabla así la grande, un tablón, y había tapetes tejidos en donde se acostaba la gente, y en el medio estaba ese tablón donde ponían la comida. Y se ponían así como si fueran las manecillas de un reloj, acostados. Y obviamente bueno, con los pies limpios, las manos limpias, que todos se lavaban porque eran parte de los rituales, que también se lavaran las manos, todo, como decía la ley, se presentaban aseados a comer, ¿sí? Y este fariseo, aunque lo había sanado el Señor Jesús de la lepra, ¿sí? Y se lo dice el Señor, ¿eh? No crean que no. Le dice,
en el 44. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Sí? ¿Qué tanto significado tiene esto? En una interpretación también hermenéutica de lo que esto significa. A ver, ¿se acuerdan cuando los apóstoles los envía el Señor en la gran comisión a echar fuera demonios, a imponer las manos sobre los enfermos para que sanaran, a predicar el evangelio en la comisión de los 70? ¿Se acuerdan que eso está ahí? ¿Sí? Bueno, antes de ser enviados, el Señor les dice a los apóstoles que que Él les lavaría los pies. ¿Sí? Y el Señor Jesús, Pedro le dice, no, Señor, pero ¿cómo tú nos vas a lavar los pies? Y le dice, Pedro, si no hago esto, no va a pasar nada en sus vidas, no va a haber lo que yo quiero que hagan. Y ahí le da una reprimenda a Pedro, que después Pedro dice, no, Señor, pues lávame todo, porque entendieron el mensaje de lo que era lavar los pies. ¿Sí? A ver, ¿se acuerdan que en el Génesis, cuando está la serpiente antigua, y el Señor condena a la serpiente a que la intención del diablo era destruir al hombre y borrarlo de la creación para usurpar a la creación y ser el Señor de la creación? ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso estaba? Y bueno, y el Señor en su infinita sabiduría le dice al diablo, serpiente o diablo, sobre tu pecho te arrastrarás toda tu existencia. Y para que puedas existir, te tendrás que alimentar de polvo y sobre tu pecho te arrastrarás. Y condena a la serpiente a comer polvo. Bueno, el que no lee la Biblia dice, ay, qué equivocada se dio el Señor de la biología. Se ve que no había estudiado biología, porque las serpientes comen pollitos y comen animalitos y eso comen las serpientes, no comen polvo. A ver, no entiende la escritura. No se estaba refiriendo al alimento de la serpiente, sino que se estaba refiriendo, serpiente, diablo, tú sabes muy bien que el hombre fue hecho del polvo. Y si tú destruyes al hombre, no tendrás alimento y dejarás de existir. O sea que te verás obligado a dejar que el hombre exista para que sigas siendo tú lo que eres. Por eso le dice, Para alimentarse. Para alimentarse del propio hombre. O sea que somos, los pecadores son el alimento del diablo. No. Y si, por eso, cuando un pecador se arrepiente, lo ponemos a dieta forzada y se va debilitando y se tiene que ir. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesús les dice a los apóstoles, necesito lavarles los pies. ¿Para qué? Para quitarles el polvo, es decir, les voy a quitar de esta manera el polvo de que ustedes fueron hechos en un principio, para quitarle el alimento a la serpiente antigua y que ustedes no le den de comer, pero tengo que hacerlo yo, el Redentor, para protegerlos. Aleluya. Claro que los discípulos no lo entendieron, dijeron, no, pero ¿cómo? Pero eso era cobertura y protección para ellos. Y este fariseo no entendía lo del Génesis, mucho menos sabía lo de los discípulos, que yo creo que no lo sabía, o si lo sabía, quién sabe, no le ignoraba.
Pero esta mujer también en un acto profético de redención de los pecados, y ella lo que le estaba dando a entender al Señor Jesús con la unción, con lágrimas, y lavarle los pies y besárselos, era decirle al postrer Adán, regrésame de haber estado bajo sujeción del diablo. Regrésame de ese lugar en la que yo me quedé ubicada por culpa del extravío y quedar bajo sujeción del diablo. Regrésame, redímeme nuevamente a la posición de honra que tuve desde el principio y líbrame del pecado porque estoy siendo alimento del diablo. Por eso soy pecadora. ¿Sí? Y Jesús lo entendió y el fariseo no. Ese era el significado espiritual de lo que estaba ocurriendo ahí. Y le estaba, por el hecho de ungirle los pies y besárselos, que es lo que ya les dije que hizo María, de sujetarse. Aquí no es a la enseñanza como lo hizo María, sino aquí es al poder redentivo de Cristo en el perdón de los pecados y regresar a la mujer a su lugar original. Y ahí lo está regresando el Señor a la mujer. Y ahí vemos, la regresa a la sujeción de esa vinculación de coherencia, de ser una persona en la iglesia y recibir la instrucción y la luz de Cristo. Y esta mujer, de regresar a la mujer a su posición original. Y que dice, va a ser solamente a través de tu muerte, Señor. Y si este hombre, que es lo que se entendió, si este hombre que fue pecador y no te lavó los pies, quitarte el polvo porque el diablo anda detrás de ti, te quiere comer, yo con mis lágrimas de mujer vengo a quitar el apetito del diablo que tiene en contra de tu persona como varón y dignifica el lugar de varón que perdió por culpa de Adán y dignifica en Cristo y lo unge en su redención al ponerle el perfume de nardo, diciéndole, tú no vas a oler a muerte. Y yo con mis lágrimas te he lavado los pies, Señor. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué dignificación de la mujer. Me asombra la ignorancia de los machos cristianos. Me enoja ver cómo maltratan a sus mujeres y que no les dan el lugar de honra que les dio el Señor Jesucristo. Ay, Dios mío, ¿a cuántas cuentas va a llamar el Señor? Fariseos, ciegos, que no se han dado cuenta a quién les dio el Señor. ¿Sí? Y bueno, y sigue esto, dice, por lo cual te digo en el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, como para llegar y en este acto de humildad, confrontar a las tinieblas, confrontar al mismísimo diablo que quiere destruirme, pero no lo va a lograr porque una mujer pecadora me libró de las acechanzas del maligno. Fíjense, ¿quién resultó ser la que le dio finalmente la protección al Jesús, Hijo del Hombre? Tremendo, tremendo. Y sigue diciendo, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Había sido solucionado el problema de la mujer. Aquí es donde la redención de la mujer se está llevando a cabo desde el Edén a este tiempo, en ese momento, en Cristo Jesús. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Y continuaremos en esta parte de la mano. Que Dios les guarde, que Dios les... Disfruten, mediten, piensen, díganle al Señor, Señor, dame más de esto, dame más, porque tiene una trascendencia. Imaginen ustedes la liberación que es para la mujer, de las familias, en la iglesia, saber esto, conocer esto. Pero claro, los machitos cristianitos no lo permiten. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Chao.